Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros hermanos Amézquita, nuestra hermana María, nuestro hermano Francisco. Les amamos en el Señor y es es un gusto poder escuchar un poquito de su historia, ¿verdad? Yo creo que estamos en esta serie. Entonces conocí a Jesús y la idea es, ¿qué fue lo que sucedió cuando Cristo vino a mi vida? Amén. Y el día de hoy, bueno, mire, por ahí veo caras nuevas. Si usted está acá y nos visita por primera vez, segunda vez, tercera vez, quiero decirle que usted es bienvenido acá. Nos da un gusto que esté con nosotros esta mañana. Este aplauso es para usted. Siéntase en casa. Y bueno, el día de hoy entonces, bueno, antes que nada, me da un gusto estar de regreso acá. Les echamos de menos la semana pasada, les extrañamos la verdad, pero fue un tiempo de mucha bendición. Ya habrá tiempo para contar las historias, ¿verdad? De todo lo que sucedió allá. Vamos a buscar la manera de poder compartir lo que el Señor hizo allá, pero téngalo por seguro que fue de mucha bendición para nosotros y yo también espero que para las personas a las que fuimos a visitar allá, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie. Entonces conocí a Jesús y el día de hoy lo que voy a pedirle es que me acompañe. Vamos a estar en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, y vamos a estar leyendo los versículos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Y mire, el día de hoy vamos a estudiar la vida de, yo creo, uno de los personajes más conocidos de toda la Biblia, y es el apóstol Pedro. Y yo no sé si usted se acuerda, pero el capítulo 1 de Juan nos cuenta un poquito acerca de cómo Pedro conoció a Jesús. Y la Biblia nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que él conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés. Y Juan nos dice que Andrés va y le dice, le anuncia a Pedro: oye Pedro, encontramos al Mesías, vamos a conocerlo. Andrés se lleva a Pedro con él y dice la Biblia, dice Juan, que cuando Jesús y Pedro se conocen por primera vez, sus miradas se cruzaron y dice la palabra que Jesús miró a Pedro, y esa palabra que usa a Juan, el escritor, es una palabra que nos quiere decir, lo miró atentamente, detenidamente, y cuando él lo mira, le dice algo muy interesante, le dice: tú eres Simón, pero desde ahora serás llamado Cefas o Pedro, que quiere decir piedra o roca, ¿no? Y yo creo que al decirle eso Jesús, de alguna manera está declarando que Pedro va a ser de cierta manera transformado a través de su vida, ¿verdad? A llegar a través de un proceso para llegar a ser esa roca o esa, ¿verdad? Ese pilar de la iglesia de Cristo. Pero lo que no sabía Pedro es que esto iba a llevar un proceso y el proceso iba a ser un poquito interesante, por no decir doloroso también, ¿no? Y lo que me gustaría esta mañana estudiar juntos es un evento que yo creo que todos estamos muy familiarizados con él en la vida de Pedro, que fue parte de este proceso y sucedió ya cerca de cuando Jesús iba a ser crucificado. Estamos en el capítulo 22, versículo 54, y para darle un poquito de contexto acá, en el momento en el que estamos acá en la historia, esta es la última noche de Jesús físicamente acá en la tierra, ¿no? Acaba de tomar lugar la última cena. Jesús, de hecho, después de la cena, Jesús predice la negación de Pedro. ¿Usted se acuerda? Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo esta mañana, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dice: no, ¿cómo crees? Yo jamás, ¿verdad? A donde tú vayas, yo voy a ir. Si es necesario ir a la muerte, yo voy a ir a la muerte contigo. Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, hoy tú me habrás negado. Después de eso, Jesús es arrestado, dice la palabra, y es en el momento del arresto en el que estamos aquí en este pasaje, en el versículo 54 al 62. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista, y dice así, mire, dice: después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirviente, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otra persona al verlo le dice: tú también eres uno de ellos.
Pedro le dice, no hombre, no, no es cierto. Versículo 59, pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro, dice la palabra, se acordó o recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. ¿Me ayudaría a orar ahora? Mire, vamos a orar que el Señor use su palabra y que esta palabra, como dice la Biblia, no vuelva vacía, sino de que la palabra haga el impacto y tenga el propósito y cumpla el propósito para el que el Señor lo envía a cada uno de nosotros. ¿Me acompaña a orar esta mañana, cerrando sus ojos? Amén. Señor, te doy gracias. Gracias por este día que nos regalas. Gracias por esta mañana, por la oportunidad de reunirnos acá, escuchar de ti y solamente de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú uses tu palabra esta mañana, que tu Espíritu Santo nos ayude a escucharla, a entenderla, y no solamente a entenderla, sino también a poder recibirla, Señor, y a poder aplicarla a nuestra vida diaria, Padre. Yo te pido, Señor, que ninguno de nosotros al escuchar tu palabra volvamos a ser jamás los mismos. Te pido, Señor, especialmente por aquellas personas que estamos acá y que quizá aún no te conocen. Señor, que no te han conocido como su Señor, como su Salvador. Yo te pido, Padre, que el día de hoy sea el día de salvación para esas personas. Espíritu Santo, muévete con toda libertad. Haz lo que tengas que hacer. En tus manos estamos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mire, yo creo que en lo personal, pienso que uno de los procesos más complicados, por decirlo así, y complejos para, eh, para evaluar talento es, lo usan los equipos profesionales, ¿no? Los equipos deportivos profesionales. Cuando un equipo, por ejemplo, de fútbol o de béisbol o de fútbol americano o de básquetbol, el deporte que usted quiera, cuando un equipo profesional está interesado en un prospecto, lo que ellos hacen es que evalúan al prospecto en muchas diferentes áreas, no solamente física, no en habilidad. Lógicamente, si la persona va a jugar béisbol, pues necesitamos evaluarlo físicamente para ver su habilidad al jugar béisbol. Pero no solamente evalúan la parte, digamos, técnica de la persona, sino también le hacen muchas pruebas, digamos, de carácter o psicológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitan evaluar ellos es el carácter del jugador. Necesitan asegurarse de que el jugador tenga el carácter apropiado para poder jugar el deporte para el cual lo están reclutando. Una de esas áreas que ellos evalúan es la confianza o la seguridad del jugador. Para que un jugador pueda tener éxito jugando, ¿verdad? Algún deporte, necesita tener seguridad en sí mismo. Eso es necesario, ¿no? Una persona insegura jamás podría desarrollarse a ese nivel profesional. El problema está cuando esa confianza se convierte en un exceso de confianza. Entonces, una de las áreas que ellos necesitan evaluar es asegurarse que el jugador o la persona, este joven, tenga confianza en sí mismo, pero que no sea tanto que lo lleve a un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque una persona con exceso de confianza cree saberlo todo. Y el problema con eso es que le va a costar trabajo escuchar las instrucciones y la dirección del entrenador. Y la realidad es que ellos saben, las personas, los expertos saben que para que una persona, un jugador, un atleta pueda dar lo mejor de sí mismo y pueda tener éxito o el impacto en la cancha, por decirlo así, el jugador necesita entender, necesita conocer, estar alerta acerca de sus fortalezas, pero también sus debilidades. La persona necesita estar consciente de eso. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque yo creo que también en la vida cristiana pasa igual, pasa lo mismo. Para que usted y yo podamos vivir la vida que Dios desea que vivamos, necesitamos estar conscientes de cuáles son nuestras debilidades, por decirlo así, o nuestras áreas de oportunidad y también cuáles son nuestras fortalezas. Pero sobre todas las cosas, estar conscientes de dónde están mis áreas de oportunidad. ¿Por qué?
porque lo que yo voy a necesitar hacer a través de la vida cristiana es estar dispuesto a apoyarme en la fortaleza del Señor. Si tuviéramos que describir a Pedro, yo creo que por todo lo que hemos leído a través de la Biblia, de las historias que escuchamos de su vida, yo creo que pudiéramos estar de acuerdo que Pedro era una persona, vamos a decirlo así, valiente, ¿no le parece? Si los demás salían corriendo, Pedro no salía corriendo. Era una persona que a lo mejor pudiéramos decir, era impulsivo. O sea, Pedro hablaba y ya para cuando hablaba ya se daba cuenta como que se adelantó a hablar. Entonces antes de hablar no pensaba, ¿no? O sea, era más rápida su boca que su mente. Se metía en problemas. Al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Lo metían, lo trataba de meter en problemas y Jesús le decía: Pedro, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, vamos despacio. Yo creo que Pedro era una persona demasiado seguro de sí mismo. Yo creo que él creía que él tenía la capacidad, la fortaleza, la valentía para hacer lo que el Señor le hubiera pedido hacer. Pero el problema es, yo creo que pudiéramos pensar que Pedro estaba demasiado seguro de sí mismo, probablemente al punto de tener un exceso de confianza. Ahora, nota aquí, tiempo fuera, time out. Quiero dejarle claro que este mensaje no tiene el propósito de criticar a Pedro, ¿ok? Porque criticar a Pedro sería criticarnos nosotros mismos. La razón por la que el Señor escribe esta historia y la razón por la que el mismo Pedro comparte esta historia, porque él lo hace, el Evangelio de Marcos, muchas personas creen, los expertos, que el Evangelio de Marcos lo escribe Marcos, pero con la información que Pedro le comparte a Marcos. Entonces, si usted va al libro de Marcos, usted también va a encontrar esta historia de Pedro. Entonces, Pedro mismo comparte esto y el propósito es para que usted y yo nos podamos ver en ese espejo, ¿verdad? Y podamos aprender lo que Pedro pudo aprender en ese momento. Ahora, entonces Pedro y por lo tanto nosotros necesitamos entender que lo que Jesús busca primeramente hacer en nuestra vida siempre va a ser transformarnos a su imagen. El propósito del Señor es transformarlo a usted y transformarme a mí a la imagen de Cristo. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer para lograr ese propósito. Y el Señor no se va a detener por nada del mundo para lograr ese propósito. El día que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor y decidimos seguir a Cristo, Jesús dice, perfecto, lo que voy a hacer en tu vida es transformarte a mi imagen y a mi semejanza, sin importar lo que tenga que hacer. El Señor no tiene el principal propósito de hacerme feliz o de cumplir mis sueños. Su propósito es transformar mi carácter al carácter de Cristo. El problema acá o lo interesante acá es que para que eso pueda suceder en nuestra vida y en la vida de Pedro, algo tiene que morir. Y en la vida de Pedro, eso que tenía que morir era su autosuficiencia. No tenía que perder su confianza en sí mismo, se necesita tener confianza en uno mismo, pero no puedo tener ese exceso de confianza o no puedo ser autosuficiente, no puedo creer que yo puedo vivir la vida que necesito vivir y que el Señor quiere que yo viva en mis propias fuerzas. Y eso es lo que tenía que morir en la vida de Pedro. Pero para que eso llegara a suceder, Pedro tenía que pasar por un proceso. Ahora, ¿cómo empieza ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, Pedro sabemos caminó con el Señor Jesús por varios años, pero llegó un momento en el que Pedro se dio cuenta de lo que usted y yo estamos compartiendo esta mañana. Pedro no sabía lo que él necesitaba vivir, él no estaba consciente de eso. Y para poder transformar a Pedro, entonces Jesús tiene que permitir que él pase por un proceso, por un evento que lo lleva, vamos a decirlo así, del fracaso o de la caída a una restauración. Y eso es lo que me gustaría esta mañana que nos enfocáramos juntos usted y yo. ¿Está listo? ¿Me acompaña? Amén. Entonces, lo primero que el Señor permite en la vida de Pedro en este momento en la historia es, vamos a llamarle así, un fracaso. No encontré una mejor manera de describirlo, pero es un fracaso o es la caída de Pedro, si usted lo quiere llamar así, ¿no? Ahora, mire, algo muy importante que hay que recalcar acá. Pedro tenía sus defectos, como cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? Pero sin lugar a dudas, yo creo que Pedro amaba a Jesús. Cuando Pedro le decía a Jesús, Jesús,
aunque todos se vayan, yo no me voy a ir, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y Señor, aunque si yo tengo que ir a la muerte contigo, yo voy a ir a la muerte contigo. Cuando Él le dice esto a Jesús, yo creo con todo mi corazón que Pedro es honesto al decir eso. O sea, él en realidad creía lo que estaba diciendo, él no estaba mintiendo. En su propia mente, él jamás se vería abandonando a su maestro, a su rabí. O sea, él amaba a Jesús. ¿Cómo iba él siquiera a pensar en abandonar a Jesús? Es más, nos gusta mucho criticar a Pedro porque negó a Jesús, pero la verdad es que cuando arrestan a Jesús y todos los demás discípulos salen corriendo, Pedro no. Pedro de lejos, dice la palabra, seguía a Jesús, pero lo seguía. Los demás ni siquiera eso, ¿no? A excepción de Juan. Juan y Pedro son los únicos que siguen a Jesús. Es más, el simple hecho de estar esa noche o esa madrugada ahí en la casa del sumo sacerdote, acercarse, estar siguiendo a Jesús, tomando el riesgo de que lo reconozcan, es un gran riesgo para él. Su vida está en peligro. Lo que están haciendo en ese momento es tratando de enjuiciar a Jesús para matarlo. Y si se reconoce que él también estaba con Jesús, pues él pudiera llevar el mismo fin. O sea, él está corriendo peligro. Pedro sigue a Jesús de lejos, pero lo sigue. Yo creo que necesitamos darle este crédito al menos a él, ¿no? Pedro le falla al Señor, pero Pedro no quería fallarle al Señor. Pedro en realidad quería seguir a Jesús. Pedro quiere vivir con él. Pedro está dispuesto, yo creo, en su mente en ese momento a morir por Jesús. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto donde Pedro niega a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y yo creo que una de las cosas que sucedió esa madrugada es que Pedro se dio cuenta de quién era él en realidad. Pedro no sabía, no se había dado cuenta, pero esa madrugada se da cuenta de que él es un hombre que por sí mismo él no podría seguir a Jesús. Lo que sucedió esa noche, lo que sucedió esa madrugada, fue que lo que él tanto confiaba o en lo que él tanto confiaba falló. Él confiaba mucho en su valentía, en su confianza, en sí mismo para hacer las cosas. Pero ¿qué crees? Su voluntad, su valentía, su confianza, todo eso le falló. Él no esperaba eso. Pedro creía que él era ya una roca. Pedro le había dicho, tú te vas a llamar Cefas, tú te vas a llamar Pedro. Entonces él creía, bueno, yo ya soy esa roca. Lo que no se había dado cuenta él es que esa roca estaba completamente agrietada. Lo que él no se había dado cuenta es que Jesús lo quería llevar a un proceso en el cual él pudiera convertirse en esa roca, pero para eso primero necesitaba apoyarse completamente en la roca de los siglos que es Cristo Jesús. Y entonces sucede lo que todos ya conocemos. Esa madrugada, a la luz, dice Lucas, a la luz del fuego, una mujer lo reconoce, se acerca a él, le dice, tú estabas con Jesús. Él niega a Jesús una vez, niega a Jesús dos veces, niega a Jesús tres veces, e inmediatamente, dice Lucas, sucede lo que Jesús había dicho que iba a suceder, el gallo canta, y entonces se menciona algo que solamente en el Evangelio de Lucas lo menciona, y esto dice en los versículos 60 y 62, dice que al instante, cuando él todavía estaba hablando, cantó un gallo. Y después viene lo interesante, dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Eso nada más Lucas lo comparte, sus miradas se cruzan en ese momento. Y entonces dice Lucas, Pedro se acordó de la palabra del Señor, que él le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante hoy, me vas a negar tres veces. Y después dice Lucas, Pedro en ese momento se acuerda y sale de ahí y llora amargamente. Y esa palabra llora amargamente no es como que se le corrió una lágrima así por la mejilla y no. Dice, o sea, imagínese a Pedro completamente destrozado, completamente quebrantado, como un niño llorando por lo que había sucedido. Y esto me lleva a la segunda parte del proceso, de la caída, del fracaso, a la preservación. ¿Qué me refiero con esto? Mire, entre el fracaso de Pedro y la restauración de Pedro, hay un momento donde Jesús guarda a Pedro. Esta noche Él lo cuida para que en su momento Pedro pudiera ser restaurado unos días después. Mire, dice la palabra que Pedro niega a Jesús, sus miradas se cruzan y entonces Pedro se acuerda de lo que Jesús le dice y empieza a llorar. Ahora,
Algo interesante a mí que me llama mucho la atención es que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Pedro no lloró ni la primera vez que negó a Jesús, ¿verdad que sí? Él niega a Jesús, no pasa nada. Niega a Jesús 2 veces, no pasa nada. Niega a Jesús 3 veces y no llora. Pero dice la palabra que cuando su mirada se cruza con la de Jesús, entonces Pedro comienza a llorar. La pregunta es, ¿qué vio Pedro en la mirada de Jesús? ¿Qué lo hizo llorar de la mirada de Jesús? ¿Qué fue lo que miró que lo hizo sentirse así, tan quebrantado para llorar de esa manera? ¿Qué fue lo que vio? Yo creo que algunas personas pudiéramos decir, bueno, sería una mirada de, ¿te lo dije, Pedro? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero cuando uno estaba chiquito y hacía algo malo y nada más la mamá nos aventaba así como que el cambio de luz, ¿verdad? Así como que, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Se rieron. ¿Usted cree que a lo mejor pudo haber sido una mirada así la de Jesús? Te lo dije, Pedro. Te dije que me ibas a fallar. O quizá pudiéramos pensar, bueno, a lo mejor una mirada con coraje. Me negaste, Pedro. O sea, o a lo mejor una mirada de incredulidad, de sorpresa. Pero ¿cómo me pudiste hacer eso? Yo invertí 3 años de mi vida en ti. Te di lo mejor. Te enseñé. Te amé. Te cuidé. Te dije lo que iba a suceder y aún así me fallaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pero ¿sabe qué? Que yo no creo que fue nada de eso lo que él vio en los ojos de Jesús en ese momento. ¿Por qué le digo eso? Porque usted y yo sabemos que Jesús no es alguien que se deleite en recordarnos nuestros errores. Jesús no se deleita en recordar mi pasado, en recordarme mis pecados, en recordarme o en traer a mi mente lo malo que he hecho. Él no es un Dios así. Usted sabe su carácter. Jesús no se comporta así. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué tipo de mirada fue esa? Y mire, esto ha sido yo creo que uno de los temas muy ah, discutidos, ¿no? A través de la historia. Muchos personajes, muchos eruditos, muchos teólogos han escrito comentarios al respecto de lo que a lo mejor pudo haber visto en ese momento la mirada de Pedro, pero a mí hay un comentario que me agradó mucho, me gustó, es de un pastor de 1700, se llama John Hill, y él dice esto, dice, mira, esa no fue una mirada de coraje, ni tampoco de resentimiento, sino una mirada de amor y misericordia. No solo fue para recordarle a Pedro lo que le había dicho, sino que fue una mirada llena de ternura con la intención de que Pedro reconociera su condición y que buscara el arrepentimiento. O sea, lo que me está diciendo acá es que aún en medio de lo que Jesús está pasando en ese momento, Jesús está siendo enjuiciado. O sea, él está a punto de ir a la cruz. Él tiene sus propios problemas, pero aún en medio de lo que él está pasando, aún así lo que está en la mente y el corazón de Jesús en ese momento es Pedro. ¿Se puede usted imaginar eso? Jesús tiene sus propios problemas. Él tiene sus propias preocupaciones y lo que a él le está preocupando en ese momento es cómo está su discípulo. Entonces, ¿qué había en esa mirada? ¿Qué pudiéramos decir? Yo creo que pudiéramos decir que la mirada de Jesús a Pedro fue la mirada del amor más puro, santo y honesto que usted y yo jamás pudiéramos conocer. La razón por la que Pedro llora amargamente esa madrugada es porque se dio cuenta del amor, del tipo de amor que estaba él rechazando. Él se dio cuenta de la persona a la que le estaba fallando. No pudo hacer otra cosa que llorar al ver a Jesús a los ojos porque se dio cuenta de que le había fallado a aquel que aún sabiendo lo que iba a hacer, estaba dispuesto a ir a la cruz y entregar su vida por él. ¿Cómo podría ver Pedro a los ojos a Jesús en ese momento cuando le había fallado tan miserablemente? Pero ¿sabe qué? Que yo creo que es ahí donde hay una de las enseñanzas más hermosas de este pasaje, porque yo creo que fue precisamente esa mirada, al cruzar sus ojos con Pedro, lo que mantuvo la unión entre Jesús y Pedro. Con esa mirada Jesús no le estaba ni reclamando ni le estaba juzgando.
Con esa mirada lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era, Pedro, no te preocupes, está pasando precisamente lo que te dije que iba a pasar. Pero ¿sabes qué, Pedro? Acuérdate de todo lo que te dije. Recuerda bien mis palabras, porque no solamente fue tu fracaso el que predije, sino que hubo más. ¿A qué me refiero con esto? Si regresamos en el capítulo 22 a los versículos 31 y 32, antes de que Jesús sea arrestado, cuando Jesús, antes de predecir la negación de Pedro, le dice estas palabras a Pedro, le dice en el versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tu fe no falle. O sea, Pedro, el enemigo viene por ustedes, pero yo estoy intercediendo por ustedes, no te preocupes. Y luego le dice algo muy interesante, le dice, y tú, Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea, Pedro, me vas a fallar, sí, pero ¿sabes qué? Vas a tener la oportunidad de arrepentirte y lo vas a hacer. Y después de que lo hagas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu ministerio va a ser diferente, tu ministerio va a ser fortalecer a tus hermanos. Esa roca agrietada se va a convertir en un momento dado en un pilar de la iglesia. Pero confía en mí. El enemigo está pidiendo tu cabeza, pero yo estoy intercediendo por ti. No te preocupes, cuando tú regreses, cuando seas restaurado, tu ministerio va a continuar y tú ya nunca jamás vas a volver a ser el mismo. Yo creo que todos sabemos y nos acordamos, muchos de nosotros, la restauración oficial de Pedro, ¿no? A la orilla del mar. Pero yo creo que lo interesante de todo esto es que sin lugar a dudas, en el peor momento de su vida, Jesús está ahí con Pedro para llevarlo, para cuidarlo, para amarlo y para decirle que lo perdona, que pueda seguir adelante. Jesús no se aleja de Pedro cuando Pedro más lo necesita, sino que al contrario, estaba más cerca que nunca y él quería recordarle a Pedro, Pedro, pasó lo que tenía que suceder, pero yo sigo aquí contigo, no temas, no desmayes, sigue adelante. Y esto me lleva al último punto de este proceso, y es la restauración. Yo creo, como todos sabemos, más tarde, ese día, esa mañana, Jesús iba a ser crucificado, pero la historia no termina ahí, porque dice la palabra que al tercer día Jesús resucitó, ¿verdad? Dice la palabra que al tercer día María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro de Jesús, lo encuentran vacío, y dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 que se encontraron con una sorpresa las mujeres. Cuando llegan, dice ahí el versículo 5 y 7, dice que entrando en el sepulcro, dice que ellas ven a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas dice que se asustan. Pero el personaje, el ángel les dice, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y después viene el versículo 7 que dice algo muy interesante. Les dice el ángel, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea y ahí lo van a ver tal como les dijo. O sea, las mujeres van esa mañana a buscar el cuerpo de Jesús, lo quieren arreglar un poco ahí, se encuentran con una sorpresa, Jesús no está ahí, el ángel les dice, no se preocupen, él va a Galilea, se va a encontrar con ustedes, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Y lo que me llama la atención a mí es, ¿por qué mencionar a Pedro de nombre? Digo, si el ángel le hubiera dicho, ve y avísale a los discípulos, Pedro era un discípulo. O sea, él entraba dentro del grupo de los discípulos. Entonces, ¿por qué mencionarlo a él? ¿Por qué separarlo a él? Y yo no creo que tenga nada que ver con que Pedro ya no fuera parte de los discípulos, sino al contrario. Yo creo que el Señor sabía que seguramente Pedro era el que más necesitaba escuchar en ese momento que Jesús lo estaba buscando. Era como si el ángel estuviera diciendo, Pedro, tú también eres parte del grupo, Pedro, a ti también el Señor Jesús te está buscando el día de hoy. Pedro necesitaba escuchar que aun cuando él le había fallado al Señor, aun con todas sus equivocaciones, con todo su pecado, Jesús aún así quería encontrarse con él.
Y yo creo que no pudiéramos terminar este mensaje sin mencionar, lógicamente, la restauración oficial de Pedro. La podemos encontrar en Juan capítulo 21, usted lo puede leer eso en su casa. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús se encuentra un día con los discípulos a la orilla del mar, les prepara un desayuno, los invita a desayunar, están comiendo todos, se acaban un buen pescado ahí frito, ¿verdad? El- un pescado asado que Jesús les preparó y todos están, yo me imagino esa escena, todos están comiendo, todos agachados porque saben lo que sucedió, saben que todos salieron corriendo, Pedro sabe que negó a Jesús, y yo me imagino a todos comiendo muy sabroso, pero con la cabeza agachada, sabiendo que hicieron algo malo, ¿verdad? Y entonces llega el momento que yo creo que a nadie le hubiera gustado vivir. Jesús pone su mirada en Pedro y le hace una pregunta. ¿Usted se acuerda de la pregunta? Pedro, ¿me amas? Yo me imagino a Pedro en ese momento tal vez empezándose a quebrantar, recordando lo que había hecho. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Una segunda vez. Señor, tú sabes que te amo. Jesús vuelve una vez más. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Tal vez no de la manera que tú te mereces, pero tú sabes que te quiero. Y lo interesante de todo esto es que en cada vez que Pedro responde a Jesús, Jesús le da una encomienda. Y Jesús le dice la primera vez, apacienta a mis corderos. ¿Me amas? Sí, Jesús. Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Jesús, mi hermano, lo que está haciendo es le está encargando a Pedro lo más importante que él tiene, sus ovejas. Pedro, tu responsabilidad para conmigo va a ser cuidar de esas ovejas, amarlas, apacentarlas, pastorearlas. Y yo creo, mi hermano, que después de ese momento, Pedro ya nunca más volvería a ser el mismo. A partir de este momento, se fue la arrogancia, se fue el exceso de confianza, se fue la autosuficiencia y en su lugar quedaron la humildad y la dependencia total en Jesús. Por supuesto, Pedro no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí era consciente de todo, de que todo lo que él era solamente y únicamente por la gracia de Dios. Y aún en sus debilidades, en sus errores, él sabía que Jesús lo amaba profundamente. Yo creo que si algo podemos aprender de esta historia es eso, que aún con todas nuestras debilidades, aún con todos nuestros errores, que sin importar cuántas veces nos podamos equivocar, Jesús te ama y Jesús me ama incondicionalmente y profundamente. Ahora, y ya con eso termino. ¿Qué pasó después con Pedro? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó la historia de Pedro? Bueno, Pedro se convierte en un hombre que estaba consciente de que era un hombre quebrantado, ¿no? Él sabía, él sabía que no era perfecto, sabía que tenía sus errores. Se convirtió en un Pedro humilde y se convirtió en un hombre humilde por medio del cual el poder del Espíritu Santo comenzó a obrar de una manera diferente. Después de que todo esto sucede, algo cambió en la vida de Pedro. Y lo único que tenemos que ver es qué tanto cambió, si me quiero dar cuenta, qué tanto fue lo que cambió, qué tan diferente se movió el poder de Dios en la vida de Pedro. Solo lo que tengo que hacer es ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Y ahí podemos ver lo que sucedió un día donde Pedro está compartiendo el evangelio. Dice la palabra que más de 3,000 personas fueron salvas. Pedro continuaría predicando el evangelio, Pedro continuaría sirviendo a Cristo. Tiempo después, aproximadamente 30 años, Pedro escribe una carta conocida como Primera de Pedro en su Biblia. Y yo creo que en esa carta, cuando uno lee las palabras de Pedro,
uno puede ver un Pedro diferente, un Pedro transformado. ¿Por qué le digo esto? Mire, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Él escribe esta carta y le está escribiendo a hermanos en Cristo que están dispersados, que están huyendo, que están sufriendo. Él les dice estas palabras. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Un poco tiempo después de escribir esta carta, la historia cuenta que Pedro fue ah, crucificado como su maestro. Los historiadores cuentan que Pedro pidió ser crucificado boca abajo. No se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Lo que Pedro había declarado un día: Señor, yo voy a morir por ti. Señor, yo voy a entregar mi vida si es necesario por ti. Lo que él había dicho de boca se cumplió, pero no sin antes haber servido a su Señor fielmente con toda su vida. Y yo quisiera cerrar este mensaje y le quisiera pedir que se ponga de pie conmigo esta mañana. Y yo quisiera cerrar con dos pensamientos que yo espero que puedan ser de bendición a su vida, como lo han sido para la mía. Lo primero es: no importa qué tanta experiencia tengamos en el Evangelio, ninguno de nosotros estamos exentos de poder fallar. Yo creo que usted y yo necesitamos aceptar que somos personas quebrantadas, personas que estamos expuestos a fallar cualquier día. Pero la buena noticia con respecto a eso es que Jesús ya pagó por cada una de esas fallas, por cada uno de esos pecados. Y lo mejor de todo es que no nos deja nuestra suerte, sino que aún en medio de nuestras fallas, Jesús jamás quita su mirada de amor de usted y de mí. Lo que nosotros necesitamos hacer, mi hermano, es no quitar nuestra mirada de Jesús. Cuando usted y yo fallamos, lo que no debemos hacer es salir huyendo de Jesús, sino al contrario, venir corriendo a sus brazos. Y la otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que el proceso, mi hermano, de ser restaurado, cuando uno falla, comienza cuando comenzamos a actuar y dejamos de actuar como si fuéramos fuertes, como si fuéramos autosuficientes, y aceptamos que somos débiles. El proceso de restauración va a empezar en el momento en el que usted y yo dejemos de actuar como si usted y yo pudiéramos vivir esta vida cristiana en nuestras propias fuerzas y comencemos a aceptar que no vamos a poder vivir la vida en nuestra propia fuerza. Cuando usted y yo comencemos a aceptar que necesitamos apoyarnos en la fortaleza del Señor, cuando usted y yo podamos entender que los cristianos no somos perfectos, simple y sencillamente somos personas perdonadas. Eso es todo, nada más.
Usted y yo no somos perfectos, simple y sencillamente somos perdonados. Ese es el mensaje del día de hoy. Y si usted está acá esta mañana, y si usted no conoce a Cristo, el día de hoy usted puede empezar a experimentar esa realidad en su propia vida esta mañana. No soy perfecto, pero puedo ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo esta mañana y le damos gracias al Señor? Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé que aún en medio de mis errores, en medio de mis fallas, de mis equivocaciones, tú sigues ahí fiel. Que tú nunca quitas tu mirada de nosotros, que tú nunca quitas tu mirada de mí. Te doy gracias por perdonarme, gracias por abrazarme, gracias por recibirme, Señor, y gracias por entregar tu vida por mí. Padre, en esta mañana yo te pido por cada una de estas personas, Señor, que están al alcance de mi voz. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce aún, Padre, y está sintiendo en su corazón que hoy es el momento para hacerlo. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda venir a ese corazón y pueda traer convicción. Señor, que podamos dar ese paso, Señor, de fe, aceptar que nos hemos equivocado, aceptar que por nosotros mismos no vamos a poder y que podamos por fin rendir nuestra vida a ti, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, y te pido que se cumpla, Señor, esa promesa de que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino de que va a cumplir todo aquello y el propósito para el cual tú la has enviado. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.